La historia arranca con nuestro prota León. ¿León? ¡Miley! Un tipo con cero motivación y la vida social de una piedra, que se clava horas enteras jugando un simulador romántico donde todos los pibardos andan babeando por la misma waifu. Y sí, el tipo está que explota de furia, porque en lugar de descansar está metido en esta novela interactiva por culpa de su adorable hermanita, la cual no quiere jugar, pero sí quiere ver el final. Así que lo amenazó con ventilarle todos sus secretos más turbios a su madre porque amigos no tiene. Debido a eso, y sin más remedio, se sienta frente a la pantalla a elegir a su galán ideal para conquistar a la desgraciada. Lo que sí admite que la parte divertida y que lo mantiene con vicio son los tanques, las armas y su toque violento. Pero el jueguito en sí es un infierno y como buen adulto con tarjetas sin límite, se gasta dinerillo en aumentar su level, claro que sí. A pesar de que lo odia con el alma, se lo pasa entero tratando de completarlo. Y cuando el hambre lo ataca con todo, decide ir a comprar algo para no morir en el intento. Pero al caminar por afuera pisa mal y se come el piso con estilo. Y sí, el tipo reencarnó. Después del show de las escaleras, el tipo abre los ojos en un sitio completamente distinto y apenas pone un pie en su supuesto hogar, lo reciben con un golpe tan educado como un ladrillazo. Resulta que ahora pertenece a una familia de gente chambeadora, básicamente campesinos, que apenas sobrevive gracias a una casa noble que los tolera. El padre aparentemente se casó con una mujer de alta cuna, pero León no entiende absolutamente nada. Y por eso le pregunta a este man, que acababa de conocer, por qué su familia vive en una especie de depósito, mientras otros disfrutan de la mansión central. La respuesta es tan linda como deprimente. La señora Sora no los puede ni ver, y además los hijos varones sin título noble son tratados como si sobraran en el inventario. Básicamente, si no se rompe la espalda estudiando, jamás va a poder casarse en la academia esa donde se define el futuro romántico. León empieza a sospechar que esto le suena demasiado familiar, así que lanza la gran pregunta: ¿qué lugar ocupan los hombres en este mundo? La respuesta no lo sorprende, están en el escalón más bajo, mientras que las mujeres dominan el juego. Y justo ahí, al mirar el emblema del libro que tiene en la mano, le cae la ficha de que aterrizó en ese bendito videojuego que tanto detestaba. Pasados los años, el prota comenta que su nueva familia ni siquiera existe en el juego, o sea, era un NPC, así que no le queda otra que buscarse el pan como pueda. Pero comenta que ese anonimato lo hace sentir mejor, menos drama, menos ojos encima y una vida un poquito más chill, o eso creía, porque la señora insufrible volvió solamente para soltarle que ya tenía un casamiento arreglado con una tipa, perdón, con una abuelarda de 50 pirulitos que ya enterró a 7 esposos en la guerra. León, obvio, menciona que él debería ingresar a la academia y ver si consigue pareja ahí, como todo el mundo, pero ella le corta el sueño diciendo que no piensa gastar un peso en el tercer hijo de un amante cualquiera. Obvio que estos ya ni se aguantan, y si él se niega a casarse, lo piensa mandar directo al campo de batalla. Pero León no es tonto. Si todo se reduce a moneditas de oro, ya tiene un plan: conseguirlo él mismo. La señora le da el visto bueno y él se lanza al desastre donde creció. El prota le pide una mano a su viejo y se va en un barquito volador rumbo a su objetivo, aunque en tornado lo revienta todo y encima hace que este caiga en él. Pero bueno, despierta justo donde quería llegar, aunque bueno, quería llegar subido al barco de su padre. El prota entra sin dudar al lugar, se topa con un robot guardia, lo destruye sin problema y le saca una tarjetita a un cadáver tirado, lo cual le viene de 10. Gracias a la tarjeta, León logra meterse en una especie de bahía donde se topa con una nave vieja, custodiada por un robot gigante que no iba a dejar pasárselo tan fácil. Se arma flor de pelea y justo cuando el robot lo tiene agarrado como trapo, le suelta una pregunta rara. Quería saber en qué año estaban. León responde y eso le confirma que todo malió sal en el pasado. Resulta que hubo una guerra en la que ganó una nueva clase de humanos con poderes mágicos y esa victoria borró a toda una civilización vieja. El robot, que fue creado por esa civilización, ve como su deber eliminar a los humanos actuales. León, ya casi aplastado, logra sacar su espadota y la usa para dispararle con la hoja en su ojo robótico, dejándolo knockout. Desde los parlantes, el
robot empieza a hablar con él y tras registrarlo como nuevo dueño, se da cuenta de que tiene ADN de su yo antiguo. Leon decide llamarlo Luxion y luego se desmaya, mientras en su casa la madre le echa en cara haber tirado a la basura su compromiso por ir a casi morir. El padre, más tranquilo, dice que todavía es muy pronto para darlo por perdido, y en ese momento se escucha un bullicio. Y sí, llegó el prota vivito y coleando, y encima con una navezota cargada de tesoros. El prota se vuelve millonario de la noche a la mañana. Gracias a eso, se libera de casarse con ese Poe para luego registrarse donde quería. Justo ahí es donde aparecen los personajes del juego, los galanes top y varios NPCs conocidos. Ahora que básicamente es millonario, también tiene su propia isla, independencia total y un robot que le asiste las 24 horas de los 7 días. Luxion le fabricó una casita a lo Minecraft y encima le organiza negocios y básicamente le soluciona la vida. Y como ya tiene la vida resuelta, solamente le hace falta encontrar esposa y vivir como noble. Encima, el padre le avisa que lo habían ascendido a varón por descubrir la isla y superar el calabozo que fue el responsable de que sea millonario. Aunque Leon ni siquiera quiere ese título, porque eso implicaría casarse con alguien del estilo de su madre. Y mejor no. Volviendo donde nos quedamos, chavales, se ve clarito que acá mandan las mujeres. Y justo en ese lugar aparecen los galanes del juego. Esos que Leon sigue detestando incluso después de tantos años. Entre ellos ve a Angélica, la chica rica y pesada que compite contra la heroína del juego. Esta es la hija del duque más influyente después de los reyes. Leon, por su parte, solamente quiere pasar desapercibido. Pero mientras caminaba de chill, una chica le da un cachetazo a un príncipe y suelta una frase que, según el juego, debía decir la prota. Y como no es ella la prota, lo deja pensando. Después se junta con Daniel y Raymond, los que tienen pinta que serán sus panas. Hablan de las famosas reuniones de té, que son claves para encontrar pareja. Si no sabes organizar una buena fiesta de té, estás frito en el mundo del romance. Sentaditos, charlando, ven como los príncipes son adorados por todas. Y encima, Angélica se nota que está obsesionada con uno. Sin embargo, todo se pone tenso de golpe, cuando ese príncipe llama a Mari, o sea, la misma que lo cacheteó, e incluso la invita a su próxima fiesta de té. Y Angélica se pone tóxica, defendiendo a su macho, ya que ella es su prometida. Pero este tipo, que parece que se vio los videos del Temach, le dice que él va a hacer lo que se le salga de los huevos. Cosa que por supuesto al prota lo deja pensando, porque esa frase era de la prota, no de Angélica. Más adelante fue una clase sobre cómo hacer fiestas de té, pero la verdad no le dio mucha atención. El profe, al ver esto, lo paró en seco y lo sacó para una clase aparte. Ahí, dándose cuenta de su metida de pata, Leon le rogó que le enseñara bien cómo conquistar en ese mundo, ya que quedó fascinado. Con sus nuevas lecciones encima, logró armar su primera reunión y hasta recibió un elogio de Luxion, que básicamente le dijo que al menos no era un fracaso total. Justo en ese momento apareció su supuesta cita. Leon se ilusionó por un segundo hasta que vio que la chica llegó con un grupito de mocosos que se devoraron todo y se fueron volando a buscar al siguiente tonto al cual estafar. Con el corazón medio golpeado, pero aún con ganas de aprender, Leon escuchó un alboroto en los pasillos. Un grupo de chicas estaba molestando a Olivia por ser una becada. Ella era la prota que había estado tratando de encontrar. Por un momento pensó en ignorarla para seguir con su vida chill de NPC, pero al verla y qué hermosura, este se le acercó y la invitó a su fiestita. Y ella, sin dudar, empezó a llenarse la boca con sus bocaditos y la agradeció con una sonrisa. Eso hizo que Leon se sintiera medio culpable por haberlo odiado tanto en su partida anterior. Olivia le comenta que le encantaría aprender magia, ya que en cuanto a normas y protocolos no entiende ni jota. El prota, al verla tan perdida, le dice que conoce a alguien que podría darles una mano, así que la lleva directita con Jenna, su hermana. Ahí es cuando nos damos cuenta de que este famoso mundo gobernado por mujeres no es tan perfecto como lo pintan, ya que básicamente se maneja todo a través del interés. Todas
todas quieren casarse con los que tienen más dinero, todas quieren cosas caras, etc. De todos modos, ella le recomienda que si quiere caerle bien a la estrella de su clase, le regale golosinas, pero de las finas. Eso casi le cae como un baldazo de agua fría a Olivia. Mucho dinero, mucho, pero mucho dinero es lo que salen esas golosinas. Una locura para alguien del campo como ella. Por suerte, o mejor dicho, por presión de Jenna y las lágrimas de la pobre chica, Leon termina bancando el gasto. Olivia iría con Angélica, quien le dice que si quiere puede sentarse allá al fondo, bien en la esquinita. La waifu, toda inocente, pregunta si eso significa que puede quedarse en la academia, a lo que Angélica básicamente le responde que le da igual lo que haga su vida. Cuando Olivia se presenta con ese toque tan fresco y tan formal, Angélica no tarda en preguntarle de dónde sacó esos modales, y ella, sin dudar, dice que fue gracias a León. En ese momento comentan que habían varios comentarios dando vueltas sobre cómo él se había ganado su título de caballero sin que nadie le diera una mano. En resumen, las dos chicas estaban recontra sorprendidas con lo que podía hacer, aunque también pensaban que con esa personalidad tan tranquila era probable que lo terminaran usando como marioneta. Después pasamos a una clase donde todos participan en una especie de desafío dentro de un laberinto subterráneo. Ahí están los príncipes y los demás alumnos, pero claramente esperaban que ellos dos fueran primero, como si fueran un escudo humano, ya que el objetivo era ir hasta el tercer piso y juntar cristales. Pero antes de eso, Angélica arranca otra pelea con Mari. Mientras el príncipe salta a defenderla como si fuera una damita en peligro, el prota piensa que todo indica que esa chica lo está manejando a su antojo. Así que el prota le pregunta a Olivia quién es. Ella le cuenta que Mari es la hija de un vizconde quebrado y que incluso ella es tratada bien a comparación de Mari. Como era de esperarse, los demás príncipes también se meten en el drama, dejando a Angélica como la mala de la película que se enfrenta a la pobre chica. Pero bueno, ignorando el circo, la misión empieza y ambos bajan al laberinto. Mientras caminan, se cruzan con unas hormigas gigantes que al prota le queda sin esfuerzo, aunque por confiarse demasiado, termina con una mordida de un monstruito que le agarra el brazo desprevenido. Aunque estaba lastimado, eso no detuvo al prota, que se lo quitó de encima, como así también a las hormigas como si nada. Justo en ese momento aparece el príncipe con Mari, mientras Angélica y sus acompañantes los miran desde lejos, viendo cómo estos se encargan de todo. Al ver que Julius tiene una herida, Mari no pierde el tiempo y le lanza un hechizo curativo. Angélica intenta acercarse para ver a su herido, pero Julius se va con Mari como si ella no existiera. Después, Olivia se da cuenta de que el brazo de León también estaba herido y usa su propia magia para curarlo. Más tarde, vemos como tres chicas deciden quemar las cosas de Mari en un horno, pero Julius se entera y las recoge junto a Jilk. Cuando van con Angélica, le preguntan si sabe quién estuvo detrás del asunto, pero ella no tiene ni idea. Igual, Julius le dice que las culpables dijeron que lo hicieron por órdenes suyas, así que le prohíbe acercarse a ellos dentro de la academia. Mientras todo ese drama pasa, el prota estaba charlando con Daniel y Raymond sobre cómo algunas chicas de familias importantes ya estaban comprometidas. Al parecer, esas chicas que ya tienen prometido se muestran súper amables con ellos, lo cual deja en evidencia que las que quedan son las más insoportables. León estaba en una situación similar, manda invitaciones para tomar el té, pero nadie le dice nada. Después charlan un poco sobre los chismes que corren del príncipe Julius y Mari, ya que supuestamente él había discutido con Angélica y ahora andan más fríos que un hielo. Eso deja al prota medio descolocado, porque según lo que recordaba, esa pelea pasaba bastante más adelante. Así que con la duda picándole, decide ir directo a la biblioteca con la hermosísima Olivia para sacarse la intriga. Allí vuelve a preguntarle qué pedo con Mari. Olivia al principio piensa que a él le gusta la chica, pero al ver que no es por eso, le cuenta que solamente cruzó palabras con ella una sola vez. La vio sola, sentada, intentó hablarle y Mari, sin filtro, le soltó que odiaba a las chicas como ella. Desde ahí nunca más se le acercó. Al prota eso le suena raro, como si algo en Mari no encajara del todo. Cuando estaban en eso, escuchan unas voces bajitas en el fondo, así que se esconden para ver qué pasaba. Y ahí, en medio de los pasillos, se topan con Mari dándose un beso con Brad, uno de los amigos
amigos cercanos del príncipe. Hija del... Ahí nos comentan que se la pasa tramando qué hacer con sus fichas y su retorcida imaginación, feliz de que gracias al príncipe pueda ser liberada de todo cargo. Mientras caminan por el pasillo, se cruza con Julius y Jilk, que andan diciendo que le van a conseguir un sirviente para que esté muchísimo más cómoda. Y también se confirma lo que ya se venía sospechando. Mari viene del mismo mundo que el prota y sabe perfectamente que estaba metida en Otome. Ahí vemos como Angélica, que sí estaba enamorada de verdad de Julius, no entiende por qué está con ese insoportable. Por su parte, el prota recibe la visita de su hermana, que viene con el radar puesto preguntando por Mari. Quiere saber si él tiene algo que ver con el lío entre Julius y Angélica, pero él, como quiere seguir siendo un NPC, Leon termina diciendo que no se mete en dramas ajenos. Igual, su hermana le aclara que conviene llevarse bien con el príncipe, porque tarde o temprano será el próximo rey, y no quiere quedar en su lista negra. Leon, obvio que ya sabe eso, pero sinceramente le importa cero. De hecho, hasta le dan ganas de buscar pelea al príncipe solamente por diversión, aunque claro, supuestamente no se iba a meter en nada. Igual, aunque dice que no se quiere meter, apenas su hermana se va, Leon le pide a Luxion que le investigue bien a Angélica, ya la famosa Mari. Más tarde se organiza una alfombra roja, tan alocada que hasta los nobles más feos consiguen pareja. Leon y su grupito lo intentan también con todo, pero los mandan a volar sin piedad. Y justo en medio del desastre aparece la hermosísima Olivia para avisarle que algo estaba por explotar. Angélica acababa de ver a Mari agarrada de la mano con otro que no es Julius, y ya se armó el escándalo en plena fiesta. Angélica solamente intenta abrirle los ojos, dejando clara que Mari no es la mosquita muerta que parece, y obvio que los inútiles esos saltan a defenderla, tirando razones absurdas de por qué están tan enganchados con ella. Angélica estaba harta de tanta estupidez, y encima Julius suelta frente a todos que estaba muy enamorado de Mari. Encima, mientras la gente la empieza a mirar mal y le tira indirectas por haber echado a perder a su príncipe, esta no aguanta más, agarra y le tira su guante a Mari. Eso en este mundo es básicamente decirle nos vemos en el ring. Si agarra ese guante, acepta el duelo. Obviamente, como ellas no pueden pelear directamente, los que se enfrentan lo harán en su nombre. Así que, como no, el príncipe y sus compinches se ofrecen como grandes campeones de Mari. Ahora, la cosa se pone picante porque falta ver quién se va a animar a pelear por Angélica. Y como obviamente el que la defienda se debe enfrentar a los mejores, todos le dan la espalda. El prota, recordando que ella en el juego al perder el duelo termina siendo infeliz y campesina, decide aceptar. El prota, que ya no aguantaba más a ese grupito de mimados haciéndose los importantes, dice que él se hará a cargo, y no solamente por orgullo. Luxion había averiguado que Mari también era una reencarnada, así que cada una pide su premio si gana. Angélica, directa, quiere que no se le acerque más al príncipe. Mari, en cambio, disfraza su deseo, pero básicamente quiere que Angélica y su alteza terminen oficialmente. Después anuncian cómo será la pelea, un duelo en una especie de coliseo y todos con sus armaduras. Los tarados esos se creen tan superiores que ni siquiera lo toman en serio, pero Leon ni se inmuta, diciendo que la paliza es inevitable. Encima son tan arrogantes que le dan la chance de elegir 4 aliados, pero él les dice que no le hace falta. Con él alcanza que vayan entrando de a uno si quieren que les acomode la cara. Mientras tanto, Mari estaba furiosa porque ese NPC, hijo de su madre, estaba destruyendo lo que sabía del juego, y por si fuera poco, el prota vuelve a su habitación y se la encuentra hecha un desastre, llena de rayones y vandalismo. Obvio que fueron mandados por los fresitas que encima obligaron a que sus panas también le rayen todo. Más tarde, Angélica se le acerca y le pide que abandone el duelo. No quiere que él se meta más en esto, ya que todo se les fue de las manos. Incluso su madre la regañó por andar armando semejante desmadre. Como las cosas estaban tan
mientras lo más probable era que Angélica terminara castigada. Además que sus padres están en contra de todo esto, así que le dice que si quiere que le den un título no lo va a conseguir, pero lo que en verdad quiere nuestro protagonista es sacarse la rabia acumulada de tanto rechazo por parte de las féminas y de paso darle su merecido a esos ricachones que no soporta, aunque también admite que se animó al reto porque realmente confía en que lo puede hacer. Angélica se queda mirándolo como si estuviera completamente loco. No le entra en la cabeza por qué se jugaría la vida así, pero él, bastante tranquilo, le dice que entiende su preocupación y sabe que esos 5 son fuertes, pero solo dentro de esa escuela, así que no hay que exagerar. Al día siguiente ya estaba todo listo para el gran enfrentamiento. León se pone el traje especial que le preparó Luxion, mientras que Olivia le da unas palabras de aliento antes de que arranque el duelo. Apenas entra al coliseo, se cruza con las armaduras de los otros que obviamente reciben aplausos y halagos de todos. En cambio, a él apenas si los saludan. Bueno, sus 2 panas ya apostaron por él. Ahí el prota llamó a su armadura, pero apenas apareció, todo el mundo empezó a reírse como si hubiera sacado un cacharro del museo. Para ellos parecía una especie de robot oxidado. Mientras todos se volaban sin parar, Olivia no entendía qué tenía de gracioso. Entonces Angélica le explicó que probablemente esa cosa era uno de esos artefactos antiguos, perdidos, que ya no deberían existir, y que seguro no podía ni seguirle el ritmo a los modelos actuales. A León igual eso le daba lo mismo. Con toda la cara se lanzó sin darle importancia a las críticas, aunque Luxio no dejó pasar la oportunidad de tirarle una indirecta por el diseño del traje. En ese punto, Brad sería el primero, sacó su propia armadura y no perdió ni medio segundo para seguir burlándose, pero León, antes de responderle, revisó sus estadísticas, igualitas a las que recordaba del juego, y le cortó el circo diciéndole que se dejara de hablar y fueran directo al grano. Intentó sacar una espada bien épica, pero lo único que le salió fue una pala, y Luxion, sin vergüenza, le recordó que era lo más parecido a una espada que tenían a mano, además de que Luxion lo hizo aposta, pues quería probar al prota ya que andaba muy arrogante. Arranca el duelo, y aunque el prota tiene la armadura viejarda, se mueve como si nada y le mete tremendo golpe que lo deja fuera al toque. Ni él entendía cómo lo tumbó tan fácil, pero Luxion le aclara que si lo hubiese metido con ganas, lo mandaba derechito al más allá con esa pala. Igual, se notaba que Luxion seguía picado por lo que le dijeron anticuado. Todos se quedaron mudos, menos el profe del prota, que con el corazón blandito le aplaudía y este terminaría emocionado, ya que a él sí lo quiere. Mientras tanto, Brad salía inconsciente y se escuchaban los lamentos de los que habían apostado por él, pensando que León no aguantaría ni siquiera el primer round. Después le tocaba contra Greg, un tipo con más experiencia. Como su armadura ya estaba todo hecha bolsa, Greg lo acusa de haber ganado por el traje, y León le dice que hable menos y ataque más. Con ese pique arranca y el prota, sabiendo lo frágil que es su defensa, no se anda con vueltas. Le arranca los pedazos del traje y de paso también lo humilla. Greg, todo sacado, se baja de la armadura con ganas de seguir dándole, pero el prota lo frenó en seco. Le dijo que él no era de esos que disfrutan haciéndose los fuertes con los más flojitos, como él y sus amiguitos de cuna de oro. El árbitro no dudó ni medio segundo y le dio la segunda victoria a León, mientras la tribuna lo llenaba de insultos porque estaban perdiendo un ching de dinero. El próximo rival fue Chris, un experto con la espada, pero ni eso lo salvó porque León lo provocó sin filtros, le rompió su arma y lo dejó sin otra que tener que rendirse. En el pequeño descanso, antes de las siguientes rondas, apareció la hermana del prota y soltó un dato raro a Olivia y Angélica, que salieron corriendo a buscarlo. Cuando les abrió, les contaron que la hermana le dijo que se lo había visto medio mal de salud. León, desconfiado, no se traga ni un poco esa historia, porque jamás pensó que ella se preocuparía por él, y no se equivocaba. Luxion le confirmó al toque que su hermana había metido una bomba en la armadura por orden del siguiente contrincante. León, ya curtido, ni se mutó, seguro que su hermana estaba queriendo tapar el escándalo de que él se haya animado a plantarle cara al príncipe. Finalmente, volvemos al coliseo. Jirk usó las bombas sin éxito, porque la armadura de León resistió todo como si nada. El pobre Jirk claramente estaba cagadísimo, pero también estaba dispuesto a todo con tal de no caer tan fácil. Cuando arranca el duelo, Jirk arranca lanzando un proyectil con magia anuladora, pero la cara que pone al ver que no le hace efecto es tremenda. Nada parece afectar a esa armadura.
armadura. Y ya sin opciones, Jirk le ruega que pare, tirándole la típica amenaza de que si sigue con eso se va a meter en problemas por ir en contra del próximo rey. Pero a León eso no le importa en lo más mínimo y lo deja fuera de combate sin dudar. Mientras tanto, Mari mira todo con mucha desesperación, viendo como todo el séquito del príncipe se cae uno por uno. Igual, Julius la tranquiliza. Con toda su seguridad de príncipe creído, le dice que él no va a fallar, y así finalmente arranca. Pero justo antes de que empiece el combate, León le suelta una pregunta directa sobre Olivia. El príncipe, con cero interés, dice que no tiene nada que decir sobre ella. Con eso, ya todo listo para el último enfrentamiento, la gente en las gradas no disimula sus ganas de ver cómo el campesino recibe su lección. El árbitro no pierde tiempo y da inicio. Julius se lanza con todo, atacando sin parar, pero León no se queda atrás y logra bloquear cada golpe. En medio del combate, León se da cuenta de que su rival no va con un equipamiento cualquiera. Tiene una de las mejores armaduras disponibles, y es normal, va a ser el próximo rey. Y por si fuera poco, Luxion mete su comentario sobre lo que piensa la gente de él, cosa que no hace más que molestar a León en plena pelea. A León lo que realmente le da placer no es solo pelear, sino ver como todo el público que apostó en su contra se queda sin un peso. Mientras tanto, la pelea sigue y el príncipe se pone en modo dramático, hablando del incomprendido que es. En medio de su telenovela, Julius le lanza una pregunta directa: ¿qué se siente dejar a todos humillados como hizo con su séquito? Y León, sin filtro, le dice que sí, que es un engreído de primera, pero que igual disfruta ver sus caras al perder contra alguien como él. Ahí se le suelta la lengua al prota y empieza a tirar verdades. El príncipe se queja por tener que nacer noble, pero no tiene ni idea de lo que es pasarse la vida siendo tratado como una caca, además de ser golpeado o tratado como basura solo por querer hablar con una chica. Varios en la tribuna se sienten identificados con él y lo dejan clarito, y como si no fuera suficiente, Olivia se mete para decir lo obvio, que estaba claro que Julius ama a Mari, pero que ese mismo amor estúpido fue el que la dejó destrozada a Angélica, mencionando que la waifu ha estado más preocupada por él que de ganar. Pero ni con todo eso el príncipe afloja. Este seguía con su novela de que Mari fue la única que lo miró como una persona común y no como el heredero aburrido de siempre. Incluso le soltó a la waifu que si lo escuchó bien, entonces ni se le ocurra volver a cruzarse en su camino. Ahí León responde que sí, muy valiente para jugarse la vida contra él, pero que la corona que tanto odia es justo lo que hoy le salva el pellejo, porque siendo noble, ni aunque quisiera, podría mandarlo con Jesús. O sea, sí, pero no sin que le caiga todo el peso encima. Por eso, dice que en teoría tendría que dejarlo ganar, aunque en realidad todo era una excusa para que el otro no siga cayendo en las mentiras de Mari. Le deja bien claro que en caso de que este se ponga en contra de Angélica y de los suyos, a él no le va a interesar que sea el próximo rey. Pero el tipo responde que está bien, no le interesa nada de eso, mientras Mari esté con él. Después, Luxion analiza todo para que el piloto esté a salvo, y el golpe que lanza León termina reventando la armadura del cara de caca, dejándolo fuera de combate. Así que finalmente León gana la pelea, aunque luego le confiesa a Olivia que hizo todo ese show para quedar como el malo y que ahora seguro lo van a echar de la academia. Angélica se acerca al príncipe, el cual estaba acostado, revisa cómo quedó y aunque todo es bastante dramático, termina aceptando su decisión con lágrimas contenidas y le desea suerte. Mientras tanto, León sabe que la embarró feo. Básicamente, le faltó respeto a la realeza en público, así que sale volando a rogarle ayuda a la familia Redgrave, o sea, la familia de Angélica, ya que este quiere salvarse el pellejo y evitar que su familia pague por su impulso. Es por eso que va directo con el padre de Angélica, que, para sorpresa de nadie, le dice que lo va a ayudar, pero hasta ahí nomás, solo porque fue quien dio cara por su hija en la pelea. León incluso renuncia a todo, títulos, riqueza, todo. Cuando le preguntan por qué se metió en semejante lío, él no puede decir que fue porque tenía ganas, así que lanza una excusa patriótica. Lo hizo por el bien del reino, para que esa chica no siguiera manipulando al príncipe. El padre de Angélica se ríe y dice que lo respeta por lo que hizo, y encima rompe el compromiso de su hija con el príncipe, porque el tipo claramente no la merece, y antes de irse le pide a León que reciba a Angélica un tiempo en su campo, ya que con todo lo que pasó estaba emocionalmente hecha trizas. Y sí, Angélica estaba hecha polvo por lo que hizo. Sabía
sabiendo que todo terminó con León echado de la academia. Olivia intenta consolarla diciendo que él ya planeaba irse antes de pelear, pero igual el bajón no se le pasa, y vemos como estos andaban de metiches. Mientras tanto, ya en su nueva casa, le avisan a la viejarda que ya estaba todo listo para recibir a la hija del duque. Justo en eso, Sora entra con sus hijos, furiosa por las locuras que hizo el prota, aunque finalmente se queda helada al ver a Angélica, porque no la había reconocido al principio. Cuando Angélica le explica por qué estaba ahí, Sora se va sin decir mucho más. Después de eso, León hace de guía turístico y les muestra la zona a Olivia y Angélica. Las chicas se pegan un baño y conversan un rato sobre nuestro prota. Finalmente, los tres se reencuentran y Olivia suelta que le gustaría que le digan Livia, mientras Angélica quieren que le digan Angie. Para cerrar, mencionan el temita pendiente con Mari, y León estaba más que listo para vengarse. Sin embargo, les termina soltando un consejo de esos bien intensos, que la mejor forma de vengarse no es haciendo daño, sino que mejor busque ser feliz, ya que hacer el mal no le va a hacer para nada bien. Olivia y Angie se abrazan tan cariñosamente que León no puede creer lo bien que se llevan, ya que originalmente estas en el juego eran enemigas. O sea, esto ya parece el comienzo de una comedia romántica. Mientras tanto, la cara de caca, Mari se entera de que sus novios perdieron todo, títulos, herencia, absolutamente todo por ella. Y en vez de sentirse amada, la muy interesada se pone de mal humor, porque lo único que le importaba era la plata. O sea, el sueño del palacio se le fue al tacho. Y en la casa de los Bartford llega alguien del palacio con buenas noticias. A la familia no le va a pasar absolutamente nada, y además al León lo ascendieron a caballero del sexto rango, mencionando que lo habían ascendido por haber previsto que Olivia era una bruja interesada, así que es nombrado por el mismísimo padre de Julius como caballero, y de esa manera vuelve a la escuela con título nuevo. Aunque ya no tenía el mismo prestigio, eso no evitaba que muchos lo siguieran mirando con cara de pocos amigos, salvo por sus waifus que lo conocían de verdad y ahora eran su team oficial. Pasado un tiempito, el prota se arma un té de lujo, con vajilla fina y todo, mientras sus dos amigas se lucían vestidas de sirvienta. Todo iba bien, hasta que aparece la hermana, con su dosis diaria de drama. Resulta que se peleó por un muchacho con su mejor amiga, solo que ella fue la que se metió en su relación, y como buena cara dura, fue a pedirle ayuda a su hermano, pero él, que no tiene paciencia para novelas baratas, la manda a volar. Ella insiste, y Olivia trata de meter un comentario y esta la calla rápidamente. Obvio que a Angie no le cae para nada bien esto, y su hermana finalmente se va con cara de pocos amigos y sin conseguir nada. Y justo ahí llegan los panas del prota, con un notición. Los príncipes caídos de Gracia abrieron su café al lado, y encima cobran un ojo de la cara. El prota finalmente entra para ver cómo es el lugar, y claro que sí, se encuentran con la castrosa. Mari, fiel a su ego inflado, asegura que su cafetería va a ser la favorita de todos. Así que Olivia sale a chambear y se pone a buscar clientes, pero como en esa escuela abundan los inútiles con complejo de superioridad, no tardan en burlarse de ella por no tener un apellido ni una cuenta de banco abultada. Entre tanta basura humana aparece Carla, que por suerte muestra algo de interés. Al otro día todo el mundo estaba como enloquecido, emoción, tensión, nervios, todo. En medio de ese caos, Angélica recibe una invitación sorpresa. La mismísima reina pidió que la acompañen durante su visita. Esta mujer, llamada Milene, tiene una vibra tranquila y parece que le cae bien a Angie, a pesar de todos los líos con su hijo. Y como si fuera poco, también quiere tener una charla con el prota, no como alguien de la realeza, sino como madre de un bobo que arruinó todo. Así que se dirigen al cuarto donde él estaba, pero cuando entran lo encuentran en plena escena incómoda. Una tipa random apareció de la nada para desquitarse con él, gritándole de todo. Aún así, León se las arregla para no caer en la trampa ni darle el gusto de una reacción en su cafetería. Sin embargo, Angélica sí se mete, mencionando que la chica tiene un rango alto en la realeza y que entre sus familias básicamente se odian. Olivia también quiso intervenir y pedirle con educación a esa mujer que se retirara, pero lo único que consiguió fue que la despreciaran sin filtro, todo por no tener sangre noble. Como si no fuera suficiente, la mujer aprovechó para soltar un comentario bastante venenoso. Dijo que Angélica alguna vez afirmó que los plebeyos solamente servían para ser número, dejando el ambiente
ambiente más tenso que nunca. Mientras esa señora seguía tirando veneno, Leon decidió alzar la voz para defender a Angie, aunque eso terminó costándole una cachetada por parte de uno de los tipos que venían con ella. Ahí sí se metió Mylène, quien tomó partido por Leon y le exigió a la mujer que se retirara. Lo que nadie esperaba es que esa loca no tenía ni idea de que estaba discutiendo con la mismísima reina, y por eso se negó a irse como si nada. Leon, por su parte, no desaprovechó la oportunidad. Con una sonrisa torcida, aprovechó para activar sus mejoras mágicas y le dio su merecido a los acompañantes de la tipa. Y luego, sin contenerse, la acusó públicamente de faltarle el respeto a la reina. Aunque Mylène intentó frenarlo y hablar con calma, él ya estaba decidido a sacar provecho de todo el caos. En ese punto, Angie decidió llamar al profe, quien fue el único que logró calmar un poco al prota y sacarlo del modo explosivo en el que estaba. Ya más tranquilos, el prota se preparó para lo que venía, pero antes de seguir con todo, Mylène tuvo una charla privada con él, donde le dejó bien claro que aquel duelo con Julius fue una jugada bastante imprudente y que eso le ganó unos cuantos enemigos dentro del palacio, pero él le dice que se tranquilice, que estaba todo calculado. Y al ver su seguridad, ella cierra el tema. Sin embargo, el prota en su mente menciona lo hermosa que está la veterana. Luego ella le comenta que al ser de otro país no había venido a esta academia. Es por eso que menciona que le gustaría crear lindos recuerdos ahí. Leon dice que sí y rápidamente confiesa sin rodeos que desea casarse con ella. Después de todo, comprendió que siente algo muy fuerte por esta. No importa que ella sea bastante mayor o que tenga un hijo, porque lo que verdaderamente le importa es lo que ella le hace sentir. Esto deja sin palabras a la reina, quien queda claramente desconcertada y apenada ante semejante declaración. Sin embargo, la escena es interrumpida de forma abrupta. Julius aparece de repente y furioso al escuchar las intenciones de Leon, lo golpea por la espalda sin previo aviso. Luego le grita que se mantenga alejado de su madre. Leon se niega a hacerlo, pero Julius lo ataca de nuevo, arrojándolo con fuerza contra un contenedor de basura cercano. Acto seguido, toma del brazo a la reina para apartarla de él sin darle oportunidad de replicar. Un tiempo después, Julius intenta convencer a su madre de que se mantenga alejada de Leon. Afirma que a ese chico solamente le importa el dinero, que no hay ningún otro interés real dentro de sus palabras. No obstante, la reina se muestra molesta por el comentario de su hijo. Cuestiona por qué ese sitio ni siquiera parece un café adecuado y por qué los precios del menú son tan absurdamente altos. Para ella estaba claro que los únicos interesados en el dinero son quienes manejan ese lugar, no Leon, sin hacer mención del hecho de que Julius rompió lo que dijo tras su duelo con Leon. La reina ahora le obliga que le traiga a Mari. Ella, nerviosa, se encontraba oculta detrás de una cortina. Leon, mientras tanto, expresa lo lamentable que resulta que alguien como él, a quien siempre se lo considera un personaje secundario, no tenga ni siquiera el derecho de hablar con la reina. En ese mismo momento, Carla llega al lugar, pero Leon, sin rodeos, le dice que no la quiere ver. Sin embargo, Carla se presenta de forma adecuada, demostrando total formalidad. Luego, con respeto, frente a Leon, le dice que desea que intervenga para ayudar a la familia Wayne, cuya situación es crítica. Más tarde, ya a solas, Luxion le plantea a Leon si está considerando aceptar la solicitud de Carla. Leon, sin dudarlo demasiado, responde afirmativamente. Lo hace principalmente porque Livia tuvo parte en organizar ese encuentro con Carla, lo que lo llevó a involucrarse. Más adelante, mientras observa a sus compañeros, tanto él como Raymond notan una tensión evidente entre Livia y Angie. Ese ambiente incómodo se debe a los comentarios malintencionados de Stephanie, que pusieron en duda los sentimientos y la posición de Livia respecto a Angie. A pesar de que el café de Leon aún está con pérdidas económicas, él decide que es un buen momento para darles un pequeño descanso. Está convencido de que con la llegada del último día del festival, las ganancias serán más que suficientes para recuperar lo invertido. En ese contexto, sus amigos comienzan a sospechar que Leon está considerando correr en el torneo de bicicletas. Durante el desarrollo del torneo, uno de los grandes favoritos a quedarse con la victoria es Jill,
Jirk. Mari, que tiene los ojos puestos en el jugoso premio en efectivo, confía plenamente en que él se alzará como el ganador, ya que eso le aseguraría quedarse con todo ese dinero. Ante esta posibilidad, su sirviente le sugiere hacerle una apuesta formal, pero ella se niega de inmediato. Explica que en su vida anterior, una persona muy cercana a ella sufrió muchísimo debido a una grave adicción al juego, y por eso prefiere no acercarse a las apuestas. Finalmente, llega el día de la competencia, y como era de esperarse, nuestro protagonista estaba totalmente metido en las apuestas, usando las capacidades analíticas de Luxion, quien puede calcular con exactitud milimétrica las posibilidades. León realiza múltiples apuestas estratégicas. Uno de los competidores en quien invierte una gran suma de dinero es el estudiante de primer año, Jirk. Todo parece ir según lo previsto, hasta que iniciada la carrera, varios pilotos comienzan a golpear con brutalidad la motocicleta de Jirk. A pesar de los ataques y el daño recibido, Jirk consigue mantenerse en competencia y termina en primer lugar, cumpliendo con las expectativas de León. Sin embargo, el triunfo tuvo un precio alto. Jirk resultó gravemente herido, pero Mari, lejos de mostrar preocupación genuina por el estado físico de su supuesto esposo, rompe en llanto únicamente por la angustia de haber perdido el dinero del premio. En ese momento aparece Clarice, la ex prometida de Jirk. Ella es en realidad la responsable de todos los golpes dirigidos a su motocicleta durante la carrera, ya que buscaba vengarse del desprecio que sufrió cuando fue dejada por él, todo por culpa de Mari. La presencia de Clarice deja a Mari completamente desconcertada. Su comportamiento cambia por completo, adoptando una actitud fingida y forzada de inocencia, como si nada pasara. Sin embargo, para León, esa actitud hipócrita, esa fachada amable, le recuerda demasiado a su propia hermana en su vida anterior. Una vez que Clarice se retira del lugar, Mari comienza a presionar a León para que participe en la carrera. Justifica su insistencia diciendo que si Angélica no logra encontrar un representante de primer año que la reemplace, será ella la más perjudicada, ya que quedará en una posición vergonzosa. León, entendiendo que no tiene otra opción, termina aceptando la propuesta de competir. Justo en el instante en que León toma la decisión de sustituir a Jirk en la carrera, no puede evitar notar una vez más que la forma de actuar de Mari le resulta inquietantemente similar a la de su hermana de la otra vida, especialmente por su actitud manipuladora. Pero no había tiempo para detenerse a pensar en eso, ya que el evento estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, Luxion ya se había encargado de hacer varios ajustes técnicos a la motocicleta que utilizaría León en la competencia. Estas mejoras estaban pensadas para darle una ventaja estratégica. En ese momento aparece Dan, un estudiante mayor que no solamente era el segundo favorito para ganar el torneo después de Jirk, sino que también era un admirador y subordinado de Clarice. Dan se acerca directamente a León, dejan claro sus intenciones y le explica que no tiene nada personal en su contra, pero que por respeto y lealtad hacia su superiora hará todo lo posible para derrotarlo. León, intentando calmar las aguas, responde con ironía diciendo que al menos tenían un enemigo en común, refiriéndose a Jirk. Sin embargo, a Dan no le interesa esa coincidencia y reafirma que lo aplastará por el bien de Clarice. León comienza a sentirse frustrado por esto, pero a pesar de todo, se mantiene firme recordando la razón que lo impulsó a participar, ya que había apostado por sí mismo en esta carrera, y eso lo obliga a ir hasta el final. Con la competencia ya en marcha, todas las motocicletas se lanzan a la pista. León inicialmente pensó que solo tendría que enfrentarse a los aliados de Clarice, pero se llevó una sorpresa aún más amarga, ya que otros competidores también iban tras él. Resulta que varios de esos corredores lo consideraban responsables de haberles hecho perder grandes sumas de dinero durante el conflicto anterior con los príncipes, y ahora buscaban venganza. A pesar de ser rodeado, León se queda a propósito en la retaguardia durante los primeros momentos de la carrera y aprovechar la fuerza acumulada por su motocicleta para impulsarse con más potencia. En la última vuelta de la carrera, justo cuando todos creían que León no tenía posibilidades reales, comenzó a avanzar con una velocidad inesperada. La potencia de su moto le permitió remontar rápidamente hasta colocarse justo detrás de Dan, el competidor mejor posicionado. Dan, al darse cuenta de que León lo alcanzaba, intentó por todos los medios mantener la delantera. Maniobraba con agresividad, tratando de cerrarle el paso y obligarlo a frenar, pero León no retrocedía y con determinación siguió ganando terreno hasta que finalmente logró superarlo, sacando todo el rendimiento posible de su vehículo. Así fue como cruzó la línea de la llegada
en primer lugar, proclamándose vencedor de la carrera. La victoria de León desató el enojo colectivo de gran parte de los estudiantes. Muchos de ellos habían apostado en su contra y ahora veían cómo volvían a perder más dinero, esta vez por subestimarlo, cosa que hizo que León se burlara de todos. Sin embargo, la celebración no duró demasiado. Luxion le informa de inmediato que el vehículo había sido forzado al límite más allá de lo seguro. Sin tiempo para reaccionar, la motocicleta se sobrecalentó y explotó en pleno aire, cayendo sin control hacia el suelo. Justo antes de impactar, es salvado por Dan, quien lo atrapa a mitad del descenso. Mientras lo sostiene, le dice que a pesar de haber perdido la competencia, no tiene motivos para odiarlo, ya que ambos comparten el mismo desprecio hacia Jirk. Finalizada la carrera, León se dirige a Jirk y a Mari, mostrando orgullo todo el dinero que ganó por haber apostado por sí mismo. Además, exige que Jirk le pague una compensación por haberlo reemplazado en el torneo y haber conseguido el primer lugar. Este gesto no le agrada a Mari, quien lo critica por ser tan interesado. No obstante, León comienza a reflexionar y decide que lo correcto es pedir lo que se había propuesto desde el inicio. Poco después se encuentran cara a cara con Clarice junto a Jirk. Es allí cuando Jirk por fin se disculpa sinceramente con su antigua prometida, reconociendo que le hizo muchísimo daño. Clarice le dice que ella es demasiado tarde y que el hecho de que lo hiciera solo a través de una carta la hirió profundamente. Jirk trata de justificarse explicando que no fue por querer herirla, sino porque pensó que sería lo mejor y que ahora su corazón estaba comprometido con otra persona, aunque ni él mismo entiende cómo pasó. Las palabras de Jirk solamente empeoran las cosas. Clarice, ofendida por su indiferencia, lo abofetea sin contener su rabia. Considera que hablarle de otra chica en ese contexto es una falta de respeto y tras eso le pide que se retire porque ya no tiene sentido común continuar con esta conversación. Sin otra opción, Jirk se da media vuelta y se marcha en silencio. Tras el encuentro con Clarice, León se encontraba tranquilo sirviendo una taza de té. Esta vez, en nombre de Dan, le da las gracias. Aprovecha el momento para decirle unas palabras reconfortantes antes de retirarse. Al salir, recibió noticias sobre Angie y no tardó en ir al jardín, donde encontró a Lavia sentada sola en un banco. Se le acercó sin rodeos, dispuesto a hablar sobre lo que había escuchado respecto a Angie. Durante la charla, compartió su percepción sobre la relación que ambas mantenían, asegurando que aunque habían perdido el respaldo de varios estudiantes desde aquel duelo, él creía firmemente que lograrían salir adelante si permanecían unidas. Livia encontró cierta seguridad en sus palabras, por lo que decidió darle una nueva oportunidad a Angie. Sin embargo, justo cuando se preparaba para ir a verla, fue interrumpida por la llegada de Carla, quien se le acercó para pedirle que mediara en una futura conversación con León. Livia intentó rechazar con amabilidad, pero en ese instante apareció Stephanie, quien insistió en que aceptara, manipulando la situación a su favor. Stephanie no tardó en mostrar su verdadera intención, amenazando a Livia y despreciándola sin reservas. La presionó para que cumpliera sus exigencias, y no solo despreció el nombre de Angie, sino que forzó a Carla a someterse a sus órdenes, advirtiéndole que si no lo hacía, su familia sufriría graves consecuencias. Livia, intentando mantener la calma, trató de defender a León y también a Angie, alzando la voz para protegerlos de las acusaciones. No obstante, Stephanie tomó a Livia del cabello y le dijo lo que según ella, León y Angie realmente pensaban de ella, y la amenazó con eliminar a sus amigos si no seguía sus órdenes. Al día siguiente, León mantenía una conversación seria con Luxion acerca de los próximos pasos para hacer frente a la amenaza de los piratas. Durante la charla, el prota recordó que dentro de la historia del juego original, ese evento representaba un punto clave en el desarrollo de Olivia como santa, ya que allí debió obtener 3 artefactos esenciales: un brazalete, un collar y un báculo. De estos 3, el collar estaba en poder de una banda de piratas. Lo más irónico de todo era que esos mismos piratas estaban siendo manipulados desde las sombras por Stephanie, quien León inicialmente había creído buena. Sin embargo, al conocerla en persona, descubrió que su comportamiento era incluso más despreciable que el retratado en el juego. Debido a eso, León decidió actuar por cuenta propia, convencido de que ya no podía confiar en que los eventos siguieran el curso establecido en la historia original. En el juego, Olivia eligió un personaje para ayudarla a recuperar los artefactos, y en función de esa decisión, la trama tomaba diferentes rutas. Pero ahora, en esta versión alterada, ella aún no había alcanzado la madurez emocional ni el poder suficiente para seguir aquel sendero por sí sola. Por eso, León se convenció de asegurarse
tratándose de conseguir el objeto necesario para que Olivia pudiera avanzar, aunque sabía que Carla era una pieza enviada por la rubia para interferir en los asuntos. Leon estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo con tal de completar esta misión. No obstante, Luxion lo miró y le hizo notar que su constante intervención en los asuntos de Olivia y su afán por protegerla estaban generando que ella se enamorara de él. Luxion le advirtió que al seguir protegiéndola tanto, le estaba negando la posibilidad de desarrollarse como personaje. Después se dirigieron hacia el puerto, donde se encontraron con Carla y Livia, quien no habían logrado sentirse del todo a gusto. Aún así, fue incluida con la expedición junto a Brad para formar parte del grupo, al igual que lo había hecho con Greg. El objetivo era formar un equipo sólido para acabar con la amenaza que representaban los piratas del cielo. El dato no menor es que Carla, antes de todo, había sido la prometida de Brad. De regreso en la academia, Angélica era confrontada por Stephanie. Esta le reveló a Angélica que todos los movimientos recientes formaban parte de un plan perfectamente calculado. Sin embargo, Angélica le plantó cara y le advirtió que se las vería con ella si algo le pasaba a Livia. Por otro lado, la reina le recordó a Julius que no le estaba permitido colaborar con facciones ilegales como los piratas. No obstante, este le informó que tanto Brad como Greg ya se habían unido a Leon. Al oír mencionar el nombre de Leon, los ojos de la reina brillaron. Durante el trayecto a bordo de la nave, Leon propuso una partida de póker, donde el prota, haciendo uso de su alianza con Luxion, empleaba cartas especiales que se modificaban entre manos, permitiéndole ganar con total facilidad. Tras la partida, el grupo entró en una conversación mucho más tranquila, aunque algo monótona, sobre el misterioso Caballero Negro y también de cómo sus familias buscaban la conveniencia en la elección de sus prometidas. La conversación que sostenían se cortó cuando Luxion notificó a Leon que varias naves enemigas se aproximaban con rapidez. Ante la alerta, Leon reunió a los demás y les comunicó que debían alistarse para el combate. Sin embargo, los chicos, al darse cuenta de que debían enfrentarse directamente a los piratas, se llenaron de pánico. Al verlos, Leon decidió que no valía la pena forzarlos. Les indicó que permanecieran dentro de la nave y dejaran el enfrentamiento en sus manos. Con resolución, le pidió a Luxion que preparara su armadura de combate para salir a enfrentarse él solo a la amenaza que se acababa de acercar. Por otro lado, en el interior de la flota pirata, los bandidos celebraban confiados. A través de su red de información sabían que a bordo de aquella nave solo viajaban 5 personas, 3 varones inexpertos y 2 mujeres, una de las cuales era su aliada encubierta. Con esta ventaja, estaban convencidos de que podrían saquearlos sin dificultades, así que sin perder tiempo, ordenaron a sus unidades blindadas iniciar el asalto. Sin demora, Leon emergió de la nave ya equipado con su armadura. Al verlo, el capitán enemigo soltó una carcajada, convencido de que aquel solitario guerrero no representaba ninguna amenaza real, pero su arrogancia duró apenas unos segundos. Leon derribó con eficacia a varias armaduras enemigas desde el primer momento. Uno tras otro, sus soldados caían sin oponer resistencia. El capitán, cada vez más nervioso, intentó localizar a la misteriosa armadura que estaba desmantelando a su escuadrón, pero no pudo. Desesperado, optó por una nueva retirada, pero Leon no se detuvo. Aprovechando el momento, lanzó una ola de misiles que impactaron directamente contra la nave principal de los piratas, destruyendo sus escudos defensivos y dejándolos completamente expuestos. Al verse sin posibilidades, el capitán no tuvo más opción que rendirse. Por otro lado, Brad se sumerge en una reflexión sobre lo vivido recientemente en el campo de batalla. Al recordar lo sucedido, no puede evitar compararlo con su antigua actitud arrogante. Mientras tanto, dentro del interior de la nave, Luxion le dice a Leon que por qué no eliminó sin titubear a todos los piratas. Sin embargo, Leon simplemente ríe. En otra sección de la nave, Clara intenta sin éxito establecer contacto con los piratas a través de su habitación, por lo que comienza a buscar cómo sacarse la responsabilidad del ataque. Planeaba desviar la culpa hacia Livia para no perder su imagen. Más adelante, el grupo completo es rodeado por un escuadrón armado que los apunta con sus armas. Justo aparece Conrad B. Wayne, el padre de Carla, quien logra intervenir y calmar la situación. Brad aprovecha el momento para explicar que fue su propia hija quien solicitó el respaldo militar para tratar con los piratas aéreos. Sin embargo, Carla insiste en que todo fue culpa de Livia, pero Leon toma la palabra y en nombre de Livia expone la verdad y deja en evidencia que Carla había actuado de forma manipuladora, lo que termina por quebrar la fachada de esta última y provoca que
que rompa en llanto frente a todos. Ya más tarde, a borde del barco, Luxio mantiene una conversación con León para analizar los últimos acontecimientos relacionados con el enfrentamiento contra los piratas. A pesar de haber salido victorioso en la batalla, su nave insignia continúa operativa y además aún no han logrado recuperar el collar sagrado que necesita Livia. Poco después, León se encuentra con Livia y aprovechando el momento, esta le comparte todos sus pensamientos, muchos de ellos producto de la influencia de Stephanie. Livia, profundamente herida, rompe en llanto y le reclama de tratarla como si no fuera más que una simple mascota. León seguía dándole vueltas a lo que Olivia le había dicho. En ese momento, Luxion se le acercó y le hizo ver que su excesiva protección hacia ella había tenido un impacto negativo. Al tratarla siempre con cuidado y mantenerla al margen no le permitió madurar emocionalmente, convirtiéndola en alguien fácil de manejar. Según Luxion, todo eso había ocurrido porque León nunca aceptó del todo el rol secundario que debía cumplir en aquella historia. Molesto, León golpeó a Luxion, pero luego de calmarse terminó dándole la razón, reconociendo que había fallado en dejar que Olivia se desarrollara por sí misma. Fue entonces cuando Brad hizo acto de presencia, anunciando su intención de entrenar con la espada. Admitió que se sentía el más débil entre los 5 y que quería volverse más fuerte para ganarse la atención de Mari. Esta declaración hizo que León reflexionara más a fondo, comprendiendo por primera vez ese complejo de inferioridad que siempre había notado en él. Pensó entonces que tal vez Olivia había sentido algo parecido. En ese momento, Luxion les entregó a ambos unas espadas y los dejó entrenar juntos. El entusiasmo de Brad durante el duelo fue tal que por poco logró superar a León, quien, sin embargo, terminó imponiéndose en el combate, dejando claro que no pensaba dejarse vencer ni aunque pasaran 10 años. Mientras tanto, en otro lugar, se podía ver a Mari tratando de hacerse con una de las diademas sagradas en las profundidades de un calabozo. Por otro lado, Julius y Jirk se encontraban tramando una fuga. Ambos habían decidido usar disfraces y máscaras para fugarse, con el objetivo de vivir una nueva vida junto a la mujer que tanto amaban, Mari. Como necesitaban estas cosas, decidieron enviarle una petición formal a la madre de Julius solicitando presupuesto. En el escrito detallaban que el dinero era para adquirir capas y máscaras, artículos indispensables para ejecutar su plan. Sin embargo, su intento fue en vano, ya que la respuesta de la madre fue un tajante rechazo. Mientras tanto, en el trayecto de regreso, León conversaba con Luxion sobre cuál sería el mejor enfoque para lidiar con los piratas que seguían siendo una amenaza. Fue entonces cuando Luxion le avisó que un nuevo grupo de bandidos espaciales había aparecido. En ese momento, Julius y Jirk se ofrecieron a participar en el combate, rogando por una oportunidad para demostrar su valía, y León aceptó. Por otro lado, Olivia se encontraba sumida en su tristeza, aún afectada por las duras palabras que le había dicho León. Sin poder dejar de pensar en él, se asomó por la ventana y lo vio. Ahí estaba su héroe, su caballero, enfrentándose a solamente los piratas sin mostrarles temor. Sin embargo, esta vez eran muchos. Sintiéndose impotente, Olivia corrió por los pasillos tratando de alcanzarlo, pero fue interceptada por unos pequeños robots de seguridad que intentaron detenerla. Sin embargo, ella logró inutilizarlos accidentalmente con un estallido de magia. Ya fuera, sin tener un plan claro, solamente logró ponerse en peligro, a punto de ser capturada por uno de los enemigos, pero fue salvada en el último instante por Greg y Brad, quienes aparecieron justo a tiempo para cubrirla. Pero como la suerte no estaba de su lado, ambos fueron derrotados sin contemplación por aquel pirata que resultó ser mucho más fuerte de lo esperado, por lo que León terminó enfrentándose al enemigo él solo. Al ver desde la distancia que Brad y Greg ya estaban enfrentándose directamente al temido pirata, León no pudo ocultar su sorpresa, pues coincidía con la manera en la que se supone debía desarrollarse la historia. Olivia, en teoría, debía estar acompañada por esos dos en el desenlace. Sin embargo, las cosas no seguían el curso previsto, y aún sabiendo eso, León no fue capaz de mantenerse al margen. Sin dudarlo, utilizó su tercera arma, una de las más potentes de su arsenal, justo en el momento en el que el enemigo había logrado someter a los dos jóvenes y comenzaba a acercarse con claras intenciones hacia Olivia. Este logró cortarle uno de los brazos, sin darle
oportunidad de reaccionar, lo sujetó violentamente por la cabeza y lo estampó contra el suelo. Después se preparó para disparar apuntando directo a su oponente. Aterrorizado, el pirata abandonó su armadura y salió huyendo justo antes de que León disparara y redujera el blindaje a cenizas. Aquel hombre, ahora indefenso, se encontraba completamente abrumado por el miedo. Suplicaba que le perdonen la vida, pero León no mostró compasión. Le reprochó lo absurdo de su súplica, recordándole que después de todo el daño que había causado, ahora pretendía ser perdonado. Entre los restos de la armadura destruida, León alcanzó a ver el artefacto de Olivia. Al ir a recogerlo, el pirata intentó detenerlo por la fuerza, pero fue derribado de inmediato con tan solo un golpe certero que lo dejó inconsciente. Instantes más tarde, Olivia corrió hacia donde Brad, que yacía malherido a causa del enfrentamiento. Al verlo, en ese estado no pudo evitar sentirse culpable, pues ambos habían luchado únicamente para protegerla. Sin embargo, Brad le aseguró que eso era precisamente lo que un caballero debía hacer. Este no pudo evitar sorprenderse al ver cómo Olivia canalizaba magia curativa con destreza, al igual que lo hacía Mary. León se acercó rápidamente a Greg para informarle que Olivia había logrado sanar las heridas de Brad, aunque ahora necesitaban ayuda para trasladarlo al interior de la nave. Sin dudarlo, Greg accedió y entre ambos lo cargaron. Mientras eso ocurría, Olivia observaba todo con lágrimas. En su mente deseaba con fuerza que León la hubiese llamado Olivia. Una vez dentro de su habitación, León se dio un momento para inspeccionar el botín recuperado de los piratas y se mostró satisfecho al comprobar que entre los bienes habían encontrado documentos cruciales que implicaban directamente a Stephanie con los piratas. También se discutió brevemente el frágil estado emocional de Olivia y su desarrollo como personaje. Más adelante, Brad y Greg descubrieron que no solo se le estaba atribuyendo oficialmente la victoria frente a los piratas, sino que además se le otorgaría toda la recompensa por el logro. Esto les causó un profundo asombro, ya que sabían que León había sido quien había vencido al enemigo principal. Sin embargo, León también había presentado una propuesta informal para que tanto la familia de Brad como la de Greg reconsideraran su decisión de desheredarlos. En la cubierta del navío, León sostuvo una conversación con Luxion, reflexionando sobre los eventos recientes. Expresó que a pesar de todo lo vivido, él volvería a ocupar el papel de un personaje secundario dentro de esta historia, sin importar cuánto hiciera. Pero, inesperadamente, Brad y Greg presentaron una solicitud ante la reina para que León fuese promovido del sexto rango superior al quinto rango inferior, aunque con esto pretendían devolverle el mérito que se había ganado. Para León representaba una molestia más que un premio. Para colmo, Berna Fia Atle envió una carta dirigida a León, agradeciéndole sinceramente por haber ayudado a su hija, Clarice, durante los incidentes recientes. Como muestra de gratitud, Bernard le obsequió una nueva moto aérea de alta gama. Además, le informó que una vez que se graduara de la academia sería ascendido al quinto rango superior. Poco después, León aprovechaba un momento a solas para admirar su motocicleta aérea de alto rendimiento, con un diseño impresionante. No tardó en reunirse con sus amigos, quienes lo felicitaron sinceramente por haber sido promovido de rango, reconociendo su esfuerzo y valor durante la misión. A medida que se corría la noticia de su ascenso, comenzó a notar como varias chicas que antes lo ignoraban, ahora se interesaban en él, atraídas por la nueva posición social que había conseguido. Aún así, sus amigos no tardaron en señalarle con que debía hacerse cargo y arreglar el malentendido que había surgido entre Olivia y Angélica, ya que era muy probable que su comportamiento hubiese sido el motivo de la pelea entre ambas. Más adelante, León se encontraba trazando su próximo paso en el tradicional viaje escolar, una salida anual en la que participan todos los estudiantes. De acuerdo con lo establecido en la historia del juego original, los grupos que se formarán durante ese viaje tendían a fortalecer sus lazos emocionales, lo que solía derivar en relaciones más cercanas e incluso románticas. En esta ocasión, León compartía grupo con Angélica y Olivia. Ya a bordo del crucero, León se mantuvo atento, esperando la aparición de Chris, un joven encantador que en el juego tenía la habilidad de atraer casi a todas las chicas. Según el curso de los eventos preestablecidos, era en ese momento cuando Chris debía acercarse a Olivia a intentar conquistarla. Sin embargo, ese acercamiento jamás ocurrió. En lugar de eso, Carla, acompañada por otra chica, arrojó un objeto al mar desde la borda del barco, y ambas comentaron que Angélica, al haber perdido su compromiso con el príncipe, también había hecho que su familia perdiera la influencia política, o sea, poder. Cuando cayó la noche, en una de las islas estaban llevando a cabo el festival tradicional, el cual León, Angélica y Olivia terminaron asistiendo y encontrándose.
Durante el recorrido, los tres acabaron llegando juntos al llamado Santuario del Matrimonio, un lugar simbólico donde las parejas que oraban juntas podían fortalecer sus vínculos, recibir talismanes especiales y, según las creencias populares, encontrar a la persona destinada para ellos, lo que pareció suavizar las diferencias entre ellas. Sin embargo, mientras viajaban de regreso a bordo de una nave aérea, sus movimientos eran vigilados desde la distancia por una chica. Poco después, una alarma estridente comenzó a sonar a bordo del navío. La nave fue rodeada por las fuerzas del Principado de Vanus, liderada nada menos que por la princesa Gertrude Vanus, quien exigió la rendición inmediata de los nobles a bordo. Les concedió apenas una hora para que se despusieran de su resistencia. Desde otra nave descendió entonces un hombre mayor que actuaba como uno de los oficiales principales del Principado. Hasta rimó. Esta anunció que su intención era capturar a todos los hijos de nobles varones de alto rango, exigiendo que fueran entregados como rehenes. Frente a esta amenaza, Angélica demostró una vez más su carácter decidido. Dio un paso al frente y se ofreció voluntariamente como rehén, revelando que era hija de un duque, ya que quería proteger a todos. León intentó impedirlo de inmediato, al igual que Olivia, pero ambos fueron detenidos por los propios estudiantes del instituto. El oficial del Principado ordenó y les exigió a los demás estudiantes que atacaran a León, golpeándolo sin piedad hasta que él diga que ya no lo hagan. Angélica, al ver cómo comenzaban a golpear a León, trató de detener la violencia. Intervino para recordar que ella se había entregado voluntariamente y que no era necesario involucrar a nadie más. Sin embargo, Gerald, el comandante enemigo, ignoró por completo su súplica, afirmando que no estaba en posición de exigir nada. Bajo su orden directa, los agresores continuaron atacando tanto a León como a Olivia, sometiéndolos a tal punto que ambos terminaron perdiendo el conocimiento. Más adelante, Angélica fue llevado ante Gertrude. Ella volvió a advertirle que enfrentarse directamente al reino sería una estrategia temeraria, pues sus tropas no tendrían posibilidad alguna contra el poder militar que los respaldaba. Sin embargo, Gertrude se mostró convencida de su ventaja, alegando que tenían los estudiantes nobles como rehenes, lo cual, en su opinión, le daba suficiente influencia para negociar. Mientras tanto, León despertó dentro de una celda, donde pudo ver a Olivia llorando y encerrada a poca distancia. Sin saber cómo consolarla, León permanecía en silencio. En ese momento apareció Chris. Este le explicó a León que había recibido un mensaje oficial. El reino no tenía intención de intervenir para rescatarlos. Conscientes de ello, algunos estudiantes querían resistir por su cuenta, como nobles que eran. Chris le pidió a León que se uniera a ellos, pues necesitaban su ayuda para intentar liberar a los demás. León se negó rotundamente. Sentía que no había motivo para arriesgarse por personas que los habían abandonado sin dudarlo, a él y a Angélica por igual. Chris estuvo a punto de marcharse, pero fue detenido por el propio León, quien le hizo saber que se enfrentaría a los invasores de Fanos, aunque no por deber hacia sus compañeros, sino porque creía que alguien tenía que actuar. También dejó en claro que esperaba que los demás estudiantes tuvieran el valor de unirse a la causa. Chris se dirigió de inmediato a los demás alumnos, tratando de alentarlos a luchar y a recuperar su dignidad como nobles. Sin embargo, su súplica fue recibida con absoluto desprecio, pero fue en ese instante que León entró al lugar junto a Olivia. Frente a todos los presentes, León lanzó su propio discurso. No se limitó a pedir ayuda, sino que los desafió directamente, llamándolos nobles, inútiles y acomodados, palabras que no tardaron en encender la furia de Deidre Foe Roseblade. Esto dio paso a una acalorada discusión entre León y Deidre, en la que él no dudó en acusar a todos los presentes de vivir de la sombra de la gloria de sus ancestros, sin haber logrado nada por mérito propio. Sus palabras hirieron el orgullo de los nobles y los llevó a levantarse con renovada determinación. Por primera vez parecían dispuestos a resistir y enfrentar a los invasores. Incluso Deidre queda sorprendida de León. En uno de los hangares de la aeronave, León se preparó para partir. Fue despedido por Chris, Olivia y el resto del grupo que lo acompañaba. Mientras tanto, Gertrude, al otro lado, ejecutaba una melodía oscura con una flauta mágica que tenía el poder de manipular a los monstruos que la rodeaban. Desde el aire, Luxion le hizo saber a León que Angélica se encontraba dentro de la nave de los invasores. León, al escuchar esto, sospechó que aquella flauta encantada era la clave para controlar a las criaturas invocadas. Con esa certeza, él y Luxion iniciaron una ofensiva conjunta para romper las líneas enemigas. Atacaron abriendo una brecha entre las bestias para que les permitiera avanzar directamente hacia la nave principal donde se encontraba Angélica. Mientras tanto, Chris piloteaba su propia unidad de combate,
instante. Observaba a la distancia el despliegue de León y no podía evitar preguntarse si algún día llegaría a alcanzar ese mismo nivel. Sin embargo, la marea de monstruos parecía interminable, y aunque cada uno de ellos peleaba, poco a poco comenzaban a verse superados. Frente a esa situación, los altos mandos del Principado de Fanos prepararon sus cañones para abrir fuego sin distinción, apuntando tanto a los alumnos rebeldes como a los propios monstruos que habían invocado y mantenido bajo su dominio. Desde la nave enemiga, Angélica, incapaz de hacer nada, apenas podía asimilar que sus compañeros estaban a punto de ser aniquilados en un ataque. En ese mismo momento, Olivia se encontraba ayudando en la retaguardia, brindando apoyo mágico a los heridos. Pero al percibir la amenaza, se adelantó y se colocó frente a todos los estudiantes, canalizando una inmensa cantidad de maná, manifestando un escudo de energía brillante que envolvió a todos los presentes y los protegió del bombardeo inminente. Simultáneamente comenzó a desplegar una ofensiva mágica precisa y poderosa contra las fuerzas enemigas, lo que provocó una ruptura momentánea en la presión que ejercían los monstruos. Gracias a este esfuerzo, León tuvo el respiro necesario para concentrarse en rescatar a Angélica y arrebatarle la flauta mágica a Gertrude, la cual era la clave para controlar a las bestias. Mientras avanzaban, Luxion analizó la situación y explicó que Olivia había alcanzado tal nivel de poder gracias a que León durante todo ese tiempo la había protegido del peligro. Eso le había dado el espacio y la tranquilidad que necesitaba para estudiar y desarrollar al máximo su potencial mágico. Ahora, por fin, estaba viendo el fruto de ese crecimiento. Luxion identificó la ruta más directa hacia la ubicación de Angélica, guiando a León con precisión y atravesando directamente el interior de una de las enormes criaturas enemigas, hasta finalmente emerger en la sección exacta donde se encontraba Angélica. León dispara contra los guardias que custodiaban el lugar, dejándolos afuera de combate en cuestión de segundos. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, se aproxima hacia Geralt y lo deja inconsciente de un solo golpe. Acto seguido, apunta su arma directamente hacia Gertrude, exigiéndole con firmeza que le entregue la flauta mágica. Como advertencia, dispara a una sirvienta, lo que provoca que la princesa acceda a entregársela. Sin embargo, apenas recibe el objeto, Luxion interviene para advertirle que esa flauta no es la auténtica. La verdadera se encuentra en poder de la sirvienta que Gertrude intentó proteger. Al mismo tiempo, Angélica nota que sus disparos son de goma y que su intención nunca fue herir de gravedad. León se retira rápidamente del lugar, llevándose consigo tanto a Angélica como a Gertrude. Mientras abandonan el sitio, se burla de todos los presentes, dejando claro que su verdadera misión ya había sido cumplida. Esa actitud impulsiva y desafiante genera una fugaz alegría en Angélica, quien en lo profundo de su corazón extrañaba mucho ese lado de León. Tras llegar a su nave, el grupo apenas tiene unos segundos de calma antes de que un mensaje de Geralt interrumpa el momento. Con voz urgente, el subordinado anuncia que la princesa Gertrude se ha sacrificado por todos, lo que desencadenará un nuevo ataque total a sus tropas. León queda sorprendido, pero Gertrude, aún consciente, afirma que su sacrificio no cambiará el curso de los acontecimientos. Asegura que incluso si ella se va con Jesucito, su reino seguirá firme en su objetivo. Poco después, su cuerpo comienza a brillar intensamente, al igual que la flauta, liberando una enorme cantidad de energía. De inmediato, los monstruos que antes estaban bajo su control se alteran y se lanzan en dirección al grupo. Ante la tensión, Gertrude revela que se ha roto el vínculo mágico que los mantenía sometidos. Sin querer que Olivia volviera a utilizar el hechizo que tanto la desgasta, León decide actuar por su cuenta. Se dirige de inmediato hacia su motocicleta, listo para enfrentar a los monstruos él solo. Angélica, al verlo partir, queda paralizada por la preocupación y sin saber cómo ayudar. Pero en ese momento su amuleto reacciona de forma inesperada, liberando a su alrededor múltiples lanzas ígneas que flotan y que lanza hacia los enemigos, brindándole cobertura al León en su avance. En medio del caos, Angélica nota el estado de debilidad de Livia y se acerca a comprobar cómo está. Al hablar con ella, descubren que Livia ha estado cargando con un sentimiento de culpa, convencida de que había sido un obstáculo tanto para Angélica como para León. También admite que desea profundamente ser reconocido por ellos y que pensaba que todos los que los rodeaban eran enemigos. Conmovida por esas palabras, Angélica le asegura que si eso es lo que necesita, le ofrecerá todo el reconocimiento que anhela. Luego, la abraza con fuerza, lo que lleva a Livia a romper en llanto. Sin embargo, un repentino impacto sacude la nave. Angélica
Angélica pierde el equilibrio y cae al agua, aunque logra sujetarse del costado de la nave para no hundirse. Mientras se aferra, reflexiona con tristeza sobre sus errores y lo que no llegó a decir ni a hacer, aceptando la posibilidad de que ese fuera su final. Pero justo cuando estaba a punto de soltarse, Livia aparece para salvarla y le toma la mano. Estas conversan y arreglan sus diferencias. No obstante, otro disparo enemigo impacta la nave, provocando que Angélica sea arrastrada de regreso al interior, mientras que Livia esta vez es lanzada al vacío. Pero León aparece y la rescata justo a tiempo, aunque logra ponerla a salvo. Al hacerlo, la llama Olivia en lugar de su apodo habitual y no tarda en reprenderla por actuar sin pensar en su bienestar. Olivia le exige saber si acaso la detesta, reclamándole el por qué la llama de forma tan fría y formal, como si hubiese dejado de importarle, en lugar de usar su nombre con el cariño con el que solía hacerlo antes. León le responde que no se trata de eso, que en realidad él siente que no es lo suficientemente bueno para estar a su lado, que se merece a alguien mejor, alguien más digno que él. Empieza a mencionarle uno por uno a los hombres que ahora rodean a Mari como prometidos, insinuando que podría elegir a cualquiera de ellos. Olivia lo interrumpe y le hace saber que no le interesa ninguno de ellos, que no siente nada por esos otros y que al único que ama es a él. León queda paralizado, sin saber cómo reaccionar ante semejante confesión. Su mente se queda en blanco y en ese momento simplemente le vuelve a decir Livia. Ella, al oírlo llamarla como antes, no puede evitar sentirse completamente feliz. Se aferra a la moto con fuerza, sonriendo pegada a León. A la distancia, el enemigo aún no se rendía. Las fuerzas contrarias comenzaban a reorganizarse para lanzar otro ataque masivo. Justo cuando parecía que iba a reiniciarse otra ofensiva devastadora, aparece repentinamente una nueva nave aliada. Era una embarcación piloteada por Luton, destruyendo de un solo golpe a toda la flota enemiga. Sin embargo, ese comandante no estaba dispuesto a admitir la derrota tan fácilmente, y como última jugada desesperada, revela su carta final: el temido Caballero Negro, un guerrero de élite al que planeaba usar como su arma definitiva contra León. Mientras tanto, León continuaba en plena lucha, dando todo de sí para mantener la línea y permitir a sus compañeros subir al bordo de su nave, reorganizarse y así preparar la retirada táctica antes de que fuera demasiado tarde. En ese instante, Luxion le advierte sobre la presencia de una armadura especial que se aproxima. Esto lo alarma de inmediato, ya que reconoce que se trata del temido Caballero Negro. Angélica también se muestra preocupada, convencida de que León no podría vencerlo, pues se trata de un héroe legendario, conocido por ser capaz de hundir flotas enteras por sí solo, y haber sido clave en la independencia del imperio gracias a sus victorias en la guerra. León intenta enfrentarlo usando sus drones, pero el Caballero Negro los destruye muy fácilmente. Después lo ataca directamente, y aunque León intenta defenderse con su espada, ninguna táctica ni arma parece afectarlo. Al ver que todo es inútil, el protagonista intenta golpearlo con los puños, pero ni siquiera así consigue alcanzarlo. Al contrario, recibe un fuerte ataque que daña seriamente su armadura, dejando una grieta en el panel principal desde donde puede ver el exterior. Luxion le sugiere utilizar el arma principal de la nave, pero León le dice que no, ya que eso acabaría con la vida del caballero y no quiere eliminarlo. En cambio, al acordarse de lo que le dijeron las chicas, decide seguir adelante y hacer todo lo posible para salir victorioso. León sigue enfrentando a Vandel y descubre que este lucha por deber como caballero del Principado. En ese momento, Vandel logra clavar su espada en el Arrogance para obligar a León a salir con su escopeta, siendo asistido por Luxion, quien lo lanza directamente al mecha de Vandel. Aunque Vandel le pide que lo termine, León se rehúsa. En su lugar, Luxion aparece con unas esposas y le informa que el partner ya controla toda la zona. En ese instante, Geralt lanza un tipo de señal y Gertrude advierte que es peor incluso que su flauta mágica. Un gigantesco enjambre de monstruos aparece, pero León ordena a Luxion eliminarlos con una lluvia de rayos láser. Con la batalla ganada, León reafirma que no va a terminar con la vida de Vandel y se quedará con su espada como premio. Además, le deja claro que ha sido derrotado por una nave civil llena de estudiantes, por lo que lo mejor sería que se rinda. Luego de tomar control de las naves y armaduras, León humilla a Geralt, quien se había arrodillado suplicando piedad. Tras la victoria, regresa a su habitación, pero sus sirvientes le impiden el paso, ya que Olivia y Angélica lo esperaban. Aunque al llegar la se encuentra dormida,
Midas, aún así, decide contenerse. Más tarde aparece Chris, quien llega a mostrar el respeto por el combate que Leon enfrentó solo, y además le dice que a partir de ahora lo verá como meta para superar. Sin embargo, Leon en realidad piensa cederle a Chris todo el crédito con tal de evitar recibir más atención. Luego le explica a Luxion que peleó directamente contra el Caballero Negro para evitar usar la nave, ya que eso podría hacerlo ver como una amenaza para el reino. Prefirió mantener un perfil bajo para seguir viviendo tranquilo. Luxion le avisa a Leon que los chicos construyeron una armadura completamente nueva usando partes de sus viejas unidades para retarlo en combate. Leon decide dejarse ganar para que se calmen, pero hay un problema. Al estar mal diseñada, la armadura empieza a sobrecalentarse durante la pelea. Luxion detecta que estaba por explotar y aunque Leon intenta advertirles, nadie le hace caso. Entonces Luxion propone destruirla sin causar una explosión, lo que obliga a Leon a ganar pese a que no quería, ganándose el rechazo de todos los estudiantes. Después del combate, Angélica lo lleva a conocer a su padre y hermano en una presentación formal. Más tarde, en la ceremonia, Leon es nombrado vizconde gracias a la recomendación del padre de los 5 nobles, al de Angélica y otros a quienes ayudó. Al final, Olivia le dice que espera una respuesta de él algún día, mientras Leon disfruta momentos con ellas, terminando de esa manera el anime.